Buenas tardes. Comienzo por agradecerles la presencia en este teatro. Me siento un poco aquí como Chayanne con este micrófono. No voy a hacer, eso sí, una clase de aeróbica. Yo vengo a hablarles de algo un poco distinto acerca de la manera como el lenguaje determina nuestras representaciones de la realidad. Es decir, más precisamente acerca del modo en que las figuraciones dominantes de la imagen poética determinan las configuraciones metafísicas características de una cultura. Esto podría parecerles algo abstracto, pero en realidad por la palabra metafísica no estoy entendiendo algo que esté más allá de la realidad sensible o que esté en otro mundo, sino que simplemente estoy entendiendo la configuración de mundo que compartimos. En este sentido, todos tenemos una metafísica, del más idealista al más materialista de nosotros. De modo que si en un principio podría parecerles un poco abstracto, lo que me interesa es aterrizarlo a través de la lectura de 3 poemas de distintas tradiciones y tiempos, las cuales nos permitirán ver cómo el hábito dominante de las figuraciones poéticas de una tradición determina los modos característicos que tenemos de sintetizar la representación, de construir una concepción de mundo compartida. Estos poemas se encuentran en ese handout o hoja de ruta que ustedes encontraron en su asiento. Les pido que no se distraigan con los epígrafes, con esas citas en letra chica que les puse al comienzo de las secciones. Yo les indicaré cuando lo miren, si es que quieren mirarlo. Pueden ver el detalle de ese handout, porque por supuesto no voy a desarrollar entero, en la casa también con más tiempo, si es que les interesa continuar viendo eso. Comienzo entonces por esta presentación bajo este título de la creación poética del mundo, pues no es un simple azar el que lleva a que nosotros usemos la misma palabra, la palabra creación, para referirnos tanto a la génesis metafísica del mundo como a la formación artística de un poema. Como si la configuración de una cosmovisión compartida, eso que nosotros llamamos un mundo, se superpusiese con el trabajo de figuración en eso que llamamos un poema. Ciertamente nosotros no solemos tener conciencia explícita de esta relación entre figuración poética del lenguaje y configuración metafísica de lo real. Y esto porque el lenguaje no es algo que nosotros miremos de frente, como miramos un objeto externo, o que utilicemos simplemente como utilizamos un utensilio u otro objeto, un instrumento, etc. El lenguaje en realidad es algo que nosotros habitamos sin darnos cuenta, de manera espontánea, y que determina nuestras maneras de representarnos y de experimentar la realidad. Los modos en que percibimos, pensamos y conceptualizamos el mundo. De modo que lo primero a comprender aquí es que mucho antes de esa función corriente, instrumental que le asignamos al lenguaje como comunicación de contenidos dados, el lenguaje tiene lo que puede llamarse una función poética, lo que en filosofía crítica se llamaría una función trascendental, pero no se pierdan con esa palabra, es decir, constituye la condición de posibilidad formal de nuestras representaciones del mundo. Más precisamente, el comportamiento formal del lenguaje lo que hace es determinar los modos en que nosotros acentuamos y vinculamos elementos en el lenguaje. De una parte, cortamos objetos discretos, lo que nosotros podemos individualizar, que tiene un límite claro en la realidad, sean objetos, ideas, etc. Y los modos en que vinculamos esto en representaciones cada vez mayores que terminan configurando una concepción de mundo característica. Esta función primaria, poética del lenguaje, no es lo mismo que la poesía como género literario, por supuesto. Incluso en lo que respecta a la invención de nuevas formas y consiguiente exploración de la representación de la realidad, la función poética se puede dar en el habla cotidiana o en realidad en cualquier uso creativo del idioma. Pero reconocido lo anterior, se puede reconocer también que la poesía tiene aquí un cierto privilegio y protagonismo, pues aparece como una suerte de laboratorio de la lengua, como un lugar en que se suelen inventar y utilizar las formas lingüísticas e idiomáticas de manera no solamente característica, sino radical.
Tal como en la ciencia se tienen sus propios laboratorios donde se pone a prueba la realidad con ciertos modelos que pueden ser más o menos exitosos en la medida en que terminan siendo compartidos. Del mismo modo, nuestra acción creativa con el lenguaje genera nuevas formas que a veces se socializan y a veces mueren. Dentro de estas formas poéticas que constituyen las lenguas, de estos modos de acentuar y de vincular en el lenguaje, que proyectan los modos como nosotros cortamos objetos en el mundo y los vinculamos en representaciones más complejas, hay algunas que son extremadamente simples. Es el caso de las palabras, por ejemplo, que cortan organizando una taxonomía de lo real, es decir, lo que nosotros suponemos existe de manera individualizada. Es lo que en un momento de la historia nos permite diferenciar entre un edificio y un rascacielos, pero también lo que puede hacernos diferenciar a nivel de ideas, por ejemplo, entre una colusión y un error. Son cosas distintas. Esto es lo que hace que ya diversas culturas y también diversos grupos humanos idiomáticos dentro de una lengua organizan el mundo de manera distinta. Se lo imaginan poblado de entidades diferentes de acuerdo a cómo cortan las palabras. Luego se tiene la sintaxis, la gramática del pensamiento, que determina los modos de vincular elementos en representaciones bastante más complejas. Y finalmente se tiene, o piensen por ejemplo a nivel de la sintaxis en una simple locución como la que apareció en Chile hace algunos años, en Argentina también, no estoy ni ahí. Esa simple locución, que en realidad es intraducible, es un giro idiomático, dio cuenta de un cierto malestar cultural, nos permitió ponerle nombre a algo que antes no habíamos logrado realmente aprender y que constituye la antesala de ciertos movimientos y de ciertas transformaciones posteriores. Pero lo que me interesa es que finalmente hay una cantidad de formas de lenguaje mucho más sofisticadas, de las cuales los poetas suelen ser conscientes y sacar partido en su experimentación con la lengua, pero que en realidad todos nosotros usamos todo el tiempo sin darnos mayor cuenta. Está, por ejemplo, todo el ámbito de la música verbal. El ritmo, el tono, las asonancias, las aliteraciones, las consonancias, las modulaciones, la rima, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace que no sea lo mismo decir, por ejemplo, como dice un poeta provenzal, «Embreu brisará tembraus el vina bucina el brancs», que decir va a romper la tormenta, el viento sopla entre las ramas. La segunda frase no dice nada comparado con la primera, porque en la primera hay una música verbal que nos hace sentir lo que el lenguaje dice, que lo carga de significación. Está después todo un ámbito de formas de lenguaje que cargan la significación por apelación al contexto, como son, por ejemplo, las alusiones, la ironía, etc. Un poeta como Nicanor Parra es un maestro de este tipo de formas. Ustedes pueden pensar en ese conocido artefacto que encabeza sus obras completas, cuando aparece una cruz vacía y dice «voy y vuelvo». Bueno, esa cruz vacía que dice «voy y vuelvo» en vez de decir «INRI», justamente lo que apela es a un contexto, a una tradición cristiana donde se activa esa significación. Ese mismo artefacto no tendría no se cargaría de sentido en una cultura budista, por ejemplo, donde nadie supiera lo que es el cristianismo. Ahí tendrían que poner más bien una silla vacía y seguramente un letrero del tipo out for lunch, o sea, salí a almorzar, no sé, una cosa distinta. Bueno, pero lo que me interesa hoy día es otro ámbito de las formas de lenguaje, es el ámbito de las imágenes poéticas, de las imágenes verbales, es decir, los efectos de representación de figuras como las metáforas y los símiles, por ejemplo, que han sido decisivas para las maneras analógicas de representarse las cosas en la tradición occidental, o formas como el paralelismo, que en diversas versiones ha sido muy importante para tradiciones como la hebrea antigua o la china tradicional, o el montaje, con sus modos de fragmentación y yuxtaposición, que han redefinido las maneras contemporáneas que tenemos hoy de representarnos lo real. Pues son sobre todo estos hábitos dominantes a nivel de las imágenes verbales los que determinan los modos en que distintas culturas conceptualizan y configuran el mundo, comenzando por todo aquello que es ideal, como los sentimientos, los valores, el tiempo, y en último término, la concepción metafísica de la realidad, es decir, la manera en que nosotros respondemos a esa pregunta inevitable que nos hacemos más o menos seguido acerca de cómo está constituido el mundo, o más precisamente, cómo suponemos que está organizado el mundo. Mostrarles esto en
relativo detalle filosófico supondría hacer un recorrido que no voy a hacer aquí, así que no se preocupen, pues correría el riesgo de transformar esta charla en algo bastante abstracto y técnico. Desde ya tendría que hablarles en términos de lo que la filosofía crítica llama una perspectiva trascendental, que no tiene nada que ver con la trascendencia, con lo que está más allá del mundo, sino que es una perspectiva que se pregunta por las condiciones de posibilidad formales de nuestras representaciones del mundo, por las formas que determinan nuestras maneras de sintetizar la experiencia del modo en que lo hacemos. Y aquí tendría que mostrarles por qué, a diferencia de lo que propone quien impuso esta perspectiva trascendental, que es Immanuel Kant, para quien las formas que determinan nuestras representaciones dependen exclusivamente de la razón humana y como tal son universales, yo suscribo a la idea de que estas formas son variables de cultura a cultura y modificables históricamente, pues dependen del lenguaje y más precisamente de la función poética de las lenguas. De modo que en vez de entrar en una explicación conceptual en términos de filosofía trascendental, lo que quiero hacer junto a ustedes es más bien una experiencia comparativa a partir de la lectura de 3 poemas de tradiciones diferentes, como lo son una oda de Horacio, que es un poeta latino del siglo I, un cuarteto o octeto, perdón, de Du Fu, que es un poeta, un gran poeta chino del siglo VIII, la época Tang, es decir, la edad de oro de la poesía china. Y por último, una parte de un canto de Ezra Pound, que es uno de los innovadores en la poética del siglo XX. Pues la lectura de estos 3 poemas nos permitirá ver cómo sus diferentes hábitos de figuración literaria son solidarios de la manera que tienen sus culturas de configurar el mundo. Más precisamente, podremos ver cómo estos 3 poemas, que en principio van a ver que parecen hablar de lo mismo, es decir, que constituyen un homenaje al antecesor literario, al poeta fuerte anterior, a eso que un crítico de cuyo nombre prefiero olvidarme llamaría la angustia de las influencias. Nos va a permitir más precisamente entonces ver cómo estos 3 poemas, que en principio hablan de lo mismo, ponen en escena diversos modos de figurar mediante sus imágenes, como son la analogía metafórica en Horacio, los paralelismos correlativos en el caso de Du Fu y el montaje interruptivo en el caso de Pound. Lo que a su vez veremos se corresponde con la proyección de una configuración metafísica característica, como lo es el dualismo entre la imagen y la idea en la metafísica o la ontología platónica de tradición occidental, el proceso correlativo o el Tao en la tradición china, y esa simultaneidad espacio-temporal interruptiva que caracteriza crecientemente nuestra experiencia contemporánea a partir de nuestros hábitos de montaje. De modo que avanzaré por pasos para que hagamos juntos esta experiencia comparativa de la relación entre figuras poéticas dominantes y configuraciones metafísicas características, comenzando por lo que tienen ahí en esa hojita o esas hojas que tienen en la mano, en la página 2, por las metáforas de Horacio sobre Píndaro, donde se trata de ver cómo el predominio de analogías idealizantes proyectan el tipo de representación característica del dualismo ontológico que articula una imagen sensible, material y una trascendencia ideal. Y bien, en esta primera parte de la Oda 4.2 de Horacio, que constituye un momento autónomo del poema que está dedicado a la memoria de Píndaro, el gran antecesor griego, el poeta romano Horacio escribe lo siguiente, es lo que tienen como cita 1 ahí en el dossier, en la parte de abajo de la página 2. Dice: quien intente emular o julo a Píndaro, con arte de Dalio alza sus alas enceradas y al ponto cristalino dará su nombre. Como río que, henchido por las lluvias, su cauce usual de las montañas baja, tal corre hirviente Píndaro el inmenso de honda palabra, merecedor del apolinar laurel. Cuando nuevos vocablos en audaces ditirambos arrastra o fluye en ritmos sueltos o canta, a los dioses y reyes de divina estirpe, a cuyas manos los centauros hallaron justa muerte y la quimera de horribles llamas. O al caballo y al púgil que a su casa vuelve divinizado con la palma elea, y honras que en verdad aventajan a 100 efigies. O llora al joven de su triste esposa separado, y al negro orco robando su ánimo y fuerza, y áureas costumbres al cielo llévalos. Aura potente, Antonio, es la que al cisne Dircio eleva hasta las altas nubes
pero yo, al modo de matina abeja, que laboriosa liba el dulce tomillo en los espesos bosques del fresco Tibur, con trabajo compongo humildes versos. Y aquí lo que aparece entonces como un homenaje hiperbólico de Horacio a las virtudes líricas de Píndaro, un reconocimiento de parte del vates romano hacia su antecesor griego, modelo a imitar en la medida de sus fuerzas, para lo cual no escatima en metáforas y símiles que le permiten figurar analógicamente lo que sería la superioridad inexpresable e inalcanzable del poeta griego, del antecesor. Es esta profusión de metáforas y símiles, se darán cuenta, lo que hace que el poema de Horacio sea una ficción en el sentido fuerte de la palabra ficción. Pues nada de lo que dicen literalmente sus imágenes, que Píndaro es un cisne que vuela por el cielo, o que es un torrente veloz y profundo que desciende de la montaña, o que el mismo Horacio es una abeja que liba miel, o que los poetas ignorantes y pretenciosos son ícaros que van a caer al mar. Nada de esto, digo, podría tener asidero en nuestra experiencia directa. Nosotros, como lectores habituados a este tipo de figuración metafórica, sabemos, sin siquiera proponérnoslo conscientemente, que estas imágenes anómalas deben ser resueltas mediante una sustitución de la comparación sensible por una idea. Esto es, que para comprender la significación y representación de este lenguaje poético se requiere activar un hábito analógico que nos lleva a desplazarnos una y otra vez desde la comparación entre Píndaro y el cisne, o entre Píndaro y un torrente que desciende de las montañas, etc., hacia su resolución en sentidos ideales, de los cuales los más evidentes aquí son la superioridad inalcanzable y la fuerza incontenible de la poesía de Píndaro. En este sentido, a la hora de comenzar determinando las intenciones y posibles segundas intenciones de Horacio, se puede notar que su homenaje se sustenta en al menos dos constelaciones metafóricas más o menos sostenidas. La menos expansiva figura lo que sería el flujo incontenible del movimiento poético de Píndaro por comparación a un torrente caudaloso, veloz y profundo que desciende desde las altas cumbres. Es lo que tienen aislado como ejemplo 2 ahí en el handout. Dice, como río que, henchido por las lluvias, su cauce usual de las montañas baja, tal corre hirviente Píndaro el inmenso de honda palabra. La más sostenida y evidente de las constelaciones metafóricas de Horacio, a su vez, en tanto estructura el imaginario del pasaje como un todo, figura lo que sería el alto vuelo lírico de Píndaro por comparación a un cisne y otros elementos. Así, ya en las primeras líneas de la oda, dan una idea de los riesgos y el fracaso que supondría para los poetas menores, es decir, los rivales de Horacio, el pretender elevarse hasta las alturas alcanzadas por el poeta griego, estableciendo una analogía con las pretensiones y el destino de Ícaro. Es lo que tienen en las hojitas aislado como ejemplo 3, ahí en la página 3, dice, esa parte del poema dice, quien intente emular o julo a Píndaro, con arte de Dalio quiere decir de Dédalo, el padre de Ícaro, alza sus alas enceradas y al ponto cristalino dará su nombre. Hacia el final del pasaje, a su vez, esta idea de superioridad inalcanzable o de altura inalcanzable de Píndaro se impone a partir de la comparación de Píndaro a un cisne, cuyo alto vuelo no puede ser alcanzado por el revoloteo aparentemente humilde de esa abeja que presume ser Horacio. Abeja que, a diferencia de los poetas pretenciosos e inconscientes que caerán cual ícaros, no andaría por las nubes, sino que trabajaría cerca de la ribera, forjando arduamente versos modestos. Es lo que tienen aislado como cita número 4. Dice, aura potente Antonio es la que al cisne dircio eleva hasta las altas nubes, pero yo, al modo de matina abeja que laboriosa, liba el dulce tomillo en los espesos bosques del fresco Tibur, con trabajo compongo humildes versos. Si ustedes se preguntaran qué hay de común en esta profusión de metáforas y símiles que impone Horacio, manera de seguir discerniendo las intenciones y posibles segundas intenciones del poeta, se notará que todas ellas aluden al imaginario de la cera. La significación metafórica es bastante evidente nuevamente, es decir, Horacio presume que él, cual abeja experta
e industriosa que se atiene a una cierta altura con el trabajo de la cera en sus pequeños poemas, tiene oficio para dar forma a su material, a diferencia de esos otros poetas sin oficios que pretenden alzarse hasta las nubes sin conocer las propiedades de su material, lo que los hará caer más estrepitosamente cuanto más intenten elevarse, precisamente como ocurrió al malogrado Ícaro por ignorar las propiedades de la cera y pretender volar hasta el sol. Finalmente, si termino preguntándome qué figura la cera, la industria de la cera en referencia a la poesía, a estas alturas la respuesta también debiese ser medianamente clara, a saber, figura el trabajo con la metáfora misma, el trabajo metafórico, una destreza en que Horacio muestra que en realidad no tiene nada que envidiarle a Píndaro. En términos generales, muchos de ustedes sabrán que si desde Grecia clásica se consideraba que el genio poético se mostraba sobre todo en la capacidad de hacer buenas metáforas, esta era precisamente la destreza que se reconocía desde antiguo en la lírica de Píndaro, poeta que es aquí homenajeado y que se nos dice volaría a una altura que nadie alcanza. Pero luego, si es esta industria metafórica de la que presume Horacio en el poema, al modo de una abeja, lo cierto es que no solo imita el imaginario del poema de su antecesor en esta oda y en varias de sus otras odas, sino que muestra en la intensidad de su comportamiento metafórico que no tiene nada que envidiarle al antecesor, deja claro que el poeta romano en realidad también es un rival para el poeta griego. Ahora bien, habiendo reconocido esta ambigüedad básica del homenaje de Horacio a Píndaro, que es un homenaje y una rivalidad al mismo tiempo, se puede continuar reconociendo, y es lo que me interesa mostrarle, el efecto de la figuración metafórica más allá de las intenciones del autor. Es decir, el modo en que desde el imaginario mismo que pone en escena este poema, hasta el hábito de figuración metafórico como tal, organizan una representación de la realidad como un orden metafísico vertical que va del cielo a la tierra y donde la comparación entre elementos sensibles apunta a la proyección de una idea que las trasciende. Así, si yo pongo atención a algo bastante básico por el momento, que es al imaginario del poema, al contenido de las metáforas que pone aquí en escena Horacio, se podrán dar cuenta que el efecto más básico de estas imágenes es afirmar un orden de valor y una topología verticales que oponen y jerarquizan lo alto sobre lo bajo, lo que está arriba sobre lo que está abajo. Es lo que imponen todas las analogías con el mundo natural, donde lo homenajeado y preciado es elevado hasta las alturas celestes y lo que es sincera o pretendidamente rebajado es puesto a una altura terrestre. Así Píndaro es figurado como un cisne que vuela más alto que ningún otro poeta. También como un torrente, pero no cualquier torrente, sino uno que desciende desde las altas cumbres. Los poetas sin oficio, a su vez, son figurados como seres caídos a la superficie terrestre. Horacio, finalmente, en su falsa modestia, aparece trabajando con seguridad y oficio a una altura intermedia. Ciertamente, y ustedes lo saben, estos imaginarios de los que se sirve de manera más o menos automática aquí Horacio, obedecen a las convenciones propias de un sistema metafórico enormemente difundido y asentado, basado en una proyección de las orientaciones del espacio para comprender aspectos ideales, donde el arriba y el abajo, lo superior y lo inferior son esenciales. De modo que cuando ustedes dicen que algo es superior o algo es inferior, no solamente están usando metáforas gastadas, sino ideas forjadas mediante la proyección de una imagen sensible espacial, tal como ocurre al hablar de un objeto celestial o de un objeto terrenal, o por ejemplo más subjetivamente, sé que hay algunos psicólogos por aquí, al hablar que estamos en las nubes o que estamos en el cielo o que estamos deprimidos. Pero más allá de estos ejemplos concretos, que son innumerables y conforman un imaginario que predomina en nuestras lenguas y tradición occidental hasta nuestros días, lo que interesa notar es cómo en la misma medida en que se impone la idea de que lo alto tiene un valor positivo o superior a lo bajo o inferior, se organiza y promueve un orden vertical y jerárquico que va del cielo a la tierra, desde lo ideal superior a lo material inferior. Si el imaginario de la serie de figuraciones metafóricas que pone en escena Horacio es hasta un punto tradicional y ciertamente convencional, en el sentido de que podría haber sido otro, no es simplemente arbitrario,
en el sentido de que determina los modos en que nos representamos los fenómenos, comenzando por esta topología vertical del mundo, por esta representación idealizante, donde mientras el modelo ideal aparece en las alturas celestes, las copias que intentan asemejársele estos otros poetas aparecen según sean más o menos exitosas, más o menos caídas a una altura terrestre. Es esta configuración de la realidad, esta concepción metafísica en la que algunos de ustedes habrán reconocido ya a la ontología de carácter platonizante que separa la letra y el espíritu, la materia y lo inteligible, lo que de una manera mucho más poderosa que el contenido de estas imágenes utilizadas por Horacio promueve el hábito figural de la metáfora como tal, el tipo de vínculo en la representación al que habitúa, que es precisamente una remisión constante de la comparación entre elementos sensibles a una idea que lo trasciende. Lo que se nota de entrada es la solidaridad fuerte entre la figuración metafórica y la configuración platónica o ontológica del mundo. Esto es, cómo la estructura y el movimiento que impone este hábito metafórico, que es un hábito poético dominante, y lo usamos todo el día nosotros, desde Grecia clásica hasta bien entrada la modernidad, y que lo que hace es comparar elementos sensibles para proyectar una idea, cómo esto se replica en la configuración ontológica o platónica del mundo, que domina desde Grecia clásica, donde se remite la dispersión de las imágenes sensibles a una idea trascendente. La estructura de significación y representación en el lenguaje que impone el hábito metafórico, que separa y jerarquiza lo literal y lo figurado, se replican en la estructuración platónica o ontológica de lo real, un dualismo jerárquico que remite la imagen inmanente a una idea trascendente. Ahora bien, ante esta solidaridad fuerte entre figuración metafórica o analógica y configuración ontológica, un realista ingenuo, de esos que dicen, digamos las cosas como son, me diría, bueno, pero que lo que pasa es que en realidad esta estructura ontológica, esta diferencia o articulación entre lo material y lo espiritual es la realidad es así, y lo que hace la figura poética es imitar a una realidad que le está dada de antemano. El problema, tendría que contestarle yo a un realista de ese tipo, es que históricamente han existido otras concepciones de lo real que han sido tan decisivas para otras culturas como ha sido esta ontología que separa lo material de lo espiritual, lo inmanente de lo trascendente, para la tradición occidental. Y estas otras concepciones metafísicas de otras culturas muestran una solidaridad y una dependencia no menos discernible de sus hábitos dominantes de figuración poética. Es lo que hallarán precisamente al examinar el segundo ejemplo que tienen ahí en las hojitas, a partir de la página 4, que son los paralelismos dinámicos de Dufour sobre Lipo. Son dos grandes poetas, quizás los dos más grandes poetas de la tradición clásica china de la época de oro, de la época Tang, donde vamos a ver cómo el hábito dominante de figuración por correlaciones vibratorias promueve la configuración metafísica de un proceso cósmico de correspondencias, que es justamente la concepción característica del Tao que domina la cosmovisión clásica china. El poema de Dufour da lo siguiente, es lo que tienen como cita 5 ahí en la página 4. Día de primavera pensando en Lipo. La poesía de Lipo no tiene igual, imaginación libre fuera de lo común. Claro, fresco como Yu Kai-fu, fluido, fuerte como Bao Sao. Al norte del Wei, el árbol primaveral. Al este del río, la nube crepuscular. ¿Cuándo ante una copa de vino volveremos a hablar de literatura? Lo primero que pueden notar aquí es cómo, a diferencia de lo que se observaba en Horacio, no hay en este poema nada que nos fuerce a sustituir la realidad inmediata que presenta, que nos obligue a eliminar la literalidad de las palabras e imágenes y reemplazarlas por otra cosa que las elimina. No que este poema no pueda ser interpretado por referencia a otro nivel de sentido, activando desde ya una serie de alusiones que están implícitas en sus imágenes naturales y una serie de paralelismos y otra serie de correspondencias que vamos a ver en un momento.
Pero el poema no nos obliga a considerar la escena que presenta como una ficción en el sentido fuerte que se discernía en Horacio, como una ilusión literaria, un cisne que vuela por los cielos, Píndaro como cisne, por ejemplo, que no podría tener asidero en la experiencia empírica directa. El lector chino, y nosotros tras él, parte confrontándose a lo que se le presenta el poema con una experiencia inmediata del mundo, la cual se expresa desde distintos puntos de vista más subjetivos o más objetivos, en un lenguaje más directo o más proposicional, una alternancia de perspectivas que esta forma del octeto regulado presenta de manera bastante clara. Así, Dufour abre su octeto con un primer dístico, o sea, un primer par de líneas en lenguaje proposicional, directo, desde un punto de vista subjetivo, en el cual afirma derechamente, que es lo que tienen aislado ahí como cita 6, afirma derechamente que la poesía de Lipó no tiene igual, una cualidad inigualable que explica de inmediato por referencia a lo que sería su imaginación libre fuera de lo común. La superioridad inalcanzable del antecesor literario y las razones por la misma son explicadas de entrada y sin rodeo entonces, de manera muy distinta a la presentación analógica de Píndaro que ponía en escena Horacio. Si ustedes pasan al segundo dístico, que es lo que tienen en la cita 7, no en la página 7, sino en la cita 7, que tiene unos números ahí en negrita, digo, si pasan al segundo dístico, tal como lo prescribe la estructura de un octeto regulado, Dufour nos va a presentar un primer paralelismo estricto desde un punto de vista objetivo, detallando una a una las características de la poesía de su homenajeado por referencia a poetas conocidos del pasado. Cita 7 entonces, claro, fresco como Yu Kai-fu, fluido fuerte como Bao Zhao. En este paralelismo estricto, donde se dispone cada línea con dos adjetivos, una partícula de relación y un nombre de un poeta, los dos pares de adjetivos remiten a esta poesía de Lipó, aquella de dos poetas conocidos del siglo V y VI, como Yu Kai-fu y Bao Zhao. Pero no se trata aquí de metáforas como en Horacio, no hay nada, ninguna necesidad de sustitución, de anular el sentido literal del discurso, lo que nos está diciendo allí Dufour. Lo que no quiere decir que Dufour y este poema como un todo no activen otras significaciones de otro orden, en este caso son significaciones correlativas, comenzando por el sentido que detona inmediatamente el hecho de yuxtaponer a un poeta y conocido oficial de una dinastía del norte y a otro poeta y conocido oficial de una dinastía del sur, como Bao Zhao. Pues la división geográfica del norte y del sur es una oposición política tradicional en China imperial que cobraba entonces una urgencia dramática debido a lo que fue la fallida revolución de An Lushan, donde Lipó, es decir, el homenajeado en este poema, quedó en el bando contrario de su amigo Dufour, y por lo tanto lo que se está expresando aquí es una diferencia no solo geográfica, un apartamiento geográfico del amigo, sino también una diferencia política. Es esta separación la que se refuerza de manera no menos alusiva en la correlación que establece el dístico paralelo siguiente, que es el momento más imagístico, más objetivo del poema. Esto es igual que el cine aprendió su técnica de este tipo de poesía y de la tradición japonesa también, el montaje. Es decir, una cámara subjetiva es cuando uno se expresa desde un punto de vista del actor, por ejemplo, y una cámara objetiva es cuando muestra las cosas desde afuera, con una cámara, una especie de... Y eso es lo que encontramos, una cámara justamente objetiva en ese segundo dístico paralelo, que es lo que tienen como cita 8 en el dossier, es decir, el tercer dístico del poema como un todo, que dice, al norte del Wei, el árbol primaveral, al este del río, la nube crepuscular. En principio se dan cuenta que este dístico aparece como una especie de establishing shot, lo que en el cine sería una toma inicial para después empezar a mostrar una acción, algo así como en un western, cuando ven un desierto de lejos, en este caso es un paisaje un poco distinto. Así explican entonces el lugar donde se encuentra Dufour, en Chang'an, al norte del río Wei, donde hay un árbol primaveral, así como el lugar donde se encontraría Lipó, que es en la desembocadura del Yangtze, o simplemente llamado el río, al sureste de China, donde pasaría una nube crepuscular. Alusivamente, a su vez, el paralelismo revela los destinos político-literarios diversos de los dos poetas, estableciendo un contraste paralelo y correlativo provocador entre lo que es la situación arraigada y floreciente de Dufour al norte de China,
al norte del Wei, el árbol primaveral, y la situación errante de Li Po en el sur, el antecesor literario, un hombre más viejo que ha caído en desgracia, al este del río, la nube crepuscular. Nuevamente, debo precaverlos que en este trabajo alusivo mediante lo que es un simbolismo correlativo, es decir, el norte frente al sur, el árbol primaveral frente a la nube crepuscular, etc., no se trata de metáforas o símiles, no solo porque no hay sustitución alguna, porque en estas correspondencias alusivas el poema de Du Fu funciona a todos los niveles a la vez, desde la literalidad irreductible de estas imágenes naturales que marcan el lugar donde están los poetas, hasta las alusiones políticas, sino sobre todo porque son partes de un proceso de correlaciones y resonancias a varios niveles que no permiten hacer sustituciones fijas, que no nos permiten descansar en una idea fija, sino que generan un efecto poético dinámico, de ahí que se llamen imágenes dinámicas. Es este proceso de correlaciones sin fin el que activan más ampliamente los dos dísticos paralelos centrales, ya leídos como un todo, cuyas referencias a lugares geográficos, a poetas y a elementos naturales establecen una cantidad enorme de paralelos y de resonancias correlativas internas. Así, por ejemplo, el paralelismo del segundo dístico entre Yu Kai-fu, que es un poeta del norte, y Bao Zhao, que es un poeta del sur, anticipa y se corresponde al paralelismo en el dístico siguiente entre la situación al norte del Wei, donde se halla Du Fu, y en el sur de China o del Yangtze, llamado simplemente el río, donde se halla Li Po. Del mismo modo, los pares de adjetivos del tercer dístico, claro y fresco, fluido y fuerte, anticipan y se corresponden con las imágenes respectivas de los dos grandes ríos del dístico siguiente, las aguas del Wei, claras y frescas, el caudal del Yangtze, fluido y fuerte, así como con aquellas del árbol primaveral y la nube crepuscular, que son las imágenes que completan la escena y este cúmulo de resonancias y correspondencias a distintos niveles, que como digo, no se acotan ni se detienen. Es esta misma correlación dinámica la que se verifica en último término en poner atención a la que es la más amplia de las correspondencias que pone en escena este octeto de Du Fu como un todo, a saber, la correspondencia que puede observarse entre un modo de presentación objetiva, que es lo que tienen en los dísticos centrales y que lo pueden imaginar tal como en cine cuando hay una cámara objetiva que muestra las cosas desde un punto de vista externo, y el modo de presentación subjetiva que aparece en el primer dístico y en el último, con su lenguaje proposicional directo que asume el punto de vista del poeta. Es decir, la correspondencia, o dicho de otro modo, el contraste entre la alabanza a las cualidades poéticas del antecesor, que es lo que encuentran en el segundo dístico, y el lamento por la separación dramática del mismo, que en el tercer dístico aparecen activados en un juego complejo de correspondencias en las imágenes naturales al centro del poema, es decir, el contraste entre la alabanza del antecesor, de Du Fu a Li Po, y la añoranza por el poeta que está lejos, que los dísticos centrales aparecen expresados a través de este juego de correspondencias entre las imágenes, en el primero y en el último dístico se nos dicen de manera directa, subjetiva. El poema aparte, es lo que tienen en la cita 6, la poesía de Li Po no tiene igual, imaginación libre fuera de lo común, y termina con un lamento final, cuando ante una copa de vinos volveremos a hablar de literatura. Ahora, comienzan a comprender así la especificidad de las correspondencias dinámicas que dominan las formas de la imagen de la poesía china, las que si son capaces de expresar significaciones extremadamente complejas, lo hacen al modo de un proceso de correlaciones dinámicas, no al modo de un movimiento de sustitución que compara dos imágenes sensibles y proyecta una idea como la metáfora. En estas figuraciones dinámicas no se propone una imagen para ser sustituida por una idea, sino que se figura mediante la correlación activa y sin fin entre dos partes que se supone interdependientes. En este sentido, si como antes dejó de lado las intenciones y las posibles segundas intenciones de Du Fu sobre Li Po, para desplazarme hacia el efecto de representación de estas imágenes dinámicas que dominan la poesía china, en especial hacia el efecto que tiene este hábito de paralelismos vibratorios hacia la proyección de una concepción metafísica característica, lo que uno encuentra es la proyección de un proceso de correspondencias activas. Ya al poner atención al contenido de las imágenes,
se puede notar cómo el imaginario que pone en escena Dufour proyecta un orden horizontal donde se correlacionan elementos naturales, a los que se les supone un mismo nivel metafísico. Así, si se toman las imágenes vinculadas más obviamente en los paralelismos centrales, por ejemplo, como Dufour y Lipo, Yu Kai-fu y Baosao, el norte y el sur, el árbol primaveral y la nube crepuscular, se notará que estos elementos correlacionados no se jerarquizan, mucho menos metafísicamente como un dualismo entre lo sensible y lo ideal, sino que se correlacionan dentro de un mismo orden de lo real al que pertenece el ser humano como parte de la naturaleza. Ciertamente estos imaginarios correlativos de los que se sirve de manera más o menos automática o creativa Dufour son parte de un sistema categorial y de un hábito de conceptualización ampliamente difundido en China tradicional, donde a la hora de representarse los aspectos más abstractos de la existencia, la forma predominante de generar conceptos no es a partir de la analogía entre elementos sensibles, como cuando nosotros decíamos que algo es superior porque está arriba, sino a partir de la correlación de elementos considerados naturales. Así, por ejemplo, una idea abstracta como el paisaje se hace a través de montaña-río, así se forma el ideograma para paisaje. O, qué sé yo, la luz, la luminosidad, la luna y el sol. El universo, cielo y tierra, etc. Son elementos correlativos, así se conceptualiza. Llegando, por supuesto, al límite de la abstracción en el principio cósmico del yin y del yang, concepto decisivo en que se proyecta esta figuración correlativa. Pues es este ordenamiento de lo real, en el que algunos de ustedes habrán reconocido ya la concepción metafísica china dominante del Tao como proceso de correlaciones dinámicas, la que de una manera mucho más poderosa que el contenido de las imágenes promueve el hábito formal del paralelismo, el tipo de enlace en la representación al que habitúa este proceso de correlaciones a los más diversos niveles. Lo que se reconoce nuevamente es una solidaridad fuerte entre la figuración poética y la configuración metafísica, entonces. En este caso, al modo de un proceso de correlaciones omniabarcantes y sin fin entre polos que se considera interdependientes. La estructura y el movimiento que impone el hábito dominante de figuraciones correlativas de la poesía clásica, el proceso de significación en el lenguaje que correlaciona y hace vibrar partes que se considera interdependientes, impone una manera de conceptualizar por correlación que proyecta esta metafísica característica del Tao. Este proceso de correlaciones que sirve para comprender o para intentar comprender y ordenar lo real. Si se ha visto cómo el sistema extremadamente complejo de imágenes dinámicas del poema de Dufour establece una miríada de correlaciones a diversos niveles entre elementos de la línea, entre las líneas, especialmente los paralelismos, entre las perspectivas de presentación objetiva y subjetiva, etc., se darán cuenta que inculca un hábito de enlace lingüístico que lleva a conceptualizar y reconocer orden en lo real donde uno es capaz de establecer correlación, no analogía, especialmente donde uno establece correlación como paralelismos discernibles. Es este hábito de representación el que hace que un poeta clásico chino como Dufour habite un mundo muy distinto al de un poeta clásico occidental como Horacio. Conciba la realidad como un proceso de elementos correlativos, no como un dualismo entre lo sensible y lo ideal. Mientras la metáfora de cuna clásica occidental operaba por sustitución analógica, llevándonos desde la comparación de elementos sensibles a la proyección de un concepto, una idea, la imagen dinámica de la poesía china opera por correspondencias entre partes interdependientes que se otorgan sentido mutuo, lo que promueve la configuración de una metafísica como proceso de correlaciones, es decir, el Tao. Lo que no quiere decir, por supuesto, que estos hábitos de representación de lo real, solidarios de figuraciones dominantes a nivel del lenguaje, constituyan una condena perpetua a una configuración de mundo infranqueable. De hecho, histórica y literariamente hablando, estas dos formas de la imagen de las cuales he estado hablando, es decir, la metáfora analógica de un lado y los paralelismos correlativos de otro, se han encontrado y cruzado en más de una ocasión, a veces produciendo resultados
resultados importantes, sorprendentes, al punto de revolucionar la representación que tenía Occidente de lo real. Y esto es precisamente lo que comenzamos a hallar, o vamos a hallar, en el tercer y último ejemplo que les comentaré hoy, que es el que tienen a partir de la página 6, es decir, el montaje de Pound sobre sus propios antepasados literarios, lo que nos va a llevar desde las figuraciones poéticas por yuxtaposiciones epifánicas a una configuración de lo real como interrupción de la simultaneidad en la inmanencia. El poema de Pound comienza de la siguiente manera. Es lo que tienen como cita número 10. Dice: déjalo todo, Robert Browning. Solo puede haber un sordelo. ¿Pero sordelo? ¿Y mi sordelo? Los sordels si fo de Mantovana. Soshú se agitó en el mar. La foca juega en los círculos de espuma blanca de las rompientes. Cabeza brillante, hija del Ir, ojos de Picasso, bajo un manto negro de piel, hija ágil del océano, y la ola que corre sobre las marcas en la playa. Eleanor, Elenaus, Eleptolis. Y el pobre Homero ciego, ciego como un topo, oído, oído para el oleaje, murmullo de viejas voces. Pasadas apenas las primeras 12 líneas de lo que es en realidad un largo poema que no tengo tiempo de leerles ahora, este comienzo del canto segundo refiere por yuxtaposición a múltiples antepasados literarios de diversas procedencias. O sea, pareciera hablar de lo mismo que los otros poemas. Remite a Robert Browning, el antecesor inmediato, al trovador Sordelo, que es parte de los orígenes medievales de la lírica moderna, a Homero, considerado tradicionalmente el padre de la poesía occidental, pero también remite a Lipó, al poeta homenajeado por Dufour, que es aludido a través de Soshú. Remite a Lipó porque Pound había estudiado y traducido a estas alturas y el montaje en la poesía de Lipó estaría a la base de su transformación. Y por último remite a Picasso, al pintor, escultor, al artista plástico, quien fuera pionero en el montaje contemporáneo en las artes plásticas, en su cubismo analítico, que es un montaje de perspectiva sobre un mismo objeto, o en su collage sintético, que es un montaje a partir de la yuxtaposición de elementos discontinuos. Ahora, reconocidas estas referencias básicas, se reconoce también que en la medida en que son puestas en escena como un montaje de distintas perspectivas y texturas, como fragmentos autosuficientes que entran en relaciones múltiples y complejas, proyectan una representación caleidoscópica con efectos interruptivos, que es lo que hace que este canto de Pound les haya resultado particularmente difícil seguramente y algo muy distinto a la lectura de un poema como el de Horacio o de Dufour. En este sentido, si yo comienzo como antes por las intenciones y posibles segundas intenciones del poeta, la atención mía debe desplazarse aquí desde la voluntad de decir algo a la voluntad de hacer algo con el lenguaje. Pues de una parte lo que hace Pound es cortar una serie de viñetas autosuficientes al modo de detalles significativos de la historia del arte, las cuales en este caso apuntan a las influencias mayores a partir de las cuales él estaba tratando de construir una nueva poesía. Y de otra parte lo que hace es ensamblar estos fragmentos desde perspectivas más subjetivas o más objetivas, sea yuxtaponiéndolos sin transiciones o superponiéndolos por fundido, como cuando en el cine se pasa de una imagen a otra por fundido. Y lo que hace esto en general es dar epifanías de significación al modo de efectos de shock. Así se puede notar cómo el poema se abre con una viñeta cuyo montaje interno incluye al menos 3 perspectivas, que es lo que tienen aislado ahí en la cita 12. Dice: tras la denuncia de lo que sería el fracaso del intento de Browning por hacer una representación convincente del trovador Sordelo, déjalo todo, Browning, solo puede haber un Sordelo, y reconocer las dudas sobre su propio intento anterior de Pound, pero Sordelo y mi Sordelo. El canto yuxtapone la afirmación tajante de la irreductibilidad del pasado, lo que parece confirmado en la irrupción de la lengua provenzal en la que escribía este trovador italiano. Los sordels si fo de Mantovana, pues Sordello había nacido en Goito, que es cerca de Mantua, en Italia. Ante la pregunta de cómo relacionarse entonces con los hechos del pasado para ofrecer una representación más polivalente, si lo más evidente de este canto está en lo que ya está haciendo su lenguaje, en el modo en que está trabajando el montaje, la gran corrección provino de otras latitudes, precisamente de las técnicas de yuxtaposición
propias de la imagen dinámica de la poesía clásica china, y muy particularmente de la obra de Li Po, al que Pound había traducido a esas alturas. De modo que el poema continúa con un cambio violento de perspectiva y de textura, presentando de manera objetiva y imagista esta influencia decisiva que le permitió ir más allá de las limitaciones de la poesía subjetiva romántica para presentar un dispositivo de montaje objetivo y maduro. Entonces, en una segunda viñeta cuyos montajes internos profundidos son muy delicados, se lee lo siguiente, es lo que tienen aislado como la cita 13. Dice: Soshu se agitó en el mar, la foca juega en los círculos de espuma blanca de las rompientes, cabeza brillante, hija del Iro, ojos de Picasso, bajo un manto negro de piel, hija ágil del océano, y la ola que corre sobre las marcas en la playa. El pasaje presenta una sucesión de fragmentos con aires de familia, de tomas marítimas, entre las cuales las transiciones son casi imperceptibles. La viñeta comienza aludiendo a un sarcasmo de Li Po contra Soshu, poeta rival, al que había descalificado diciendo que generaba más espuma que olas. Es así como si de una parte deja clara otra de las influencias mayores sobre Pound, la de Li Po, sugiere un paralelismo significativo entre la relación entre Li Po y Soshu y su propia relación de Pound frente a Browning, en ambos casos tratando de ir más allá de una retórica subjetiva que impedía llegar a una poesía más objetiva, que es lo que va a permitir justamente el montaje. Pero Pound reacciona a estas alturas oponiendo también una serie de escenas imagísticas, pasando imperceptiblemente por varios lugares y tiempos sobre un trasfondo marítimo, que a más de China incluyen desde el antiguo celta, que irrumpen en esas lir, que son hijas de lir en las leyendas irlandesas, hasta el arte contemporáneo con los ojos de Picasso. Las metamorfosis y superposiciones devienen aún más sutiles y logradas en lo que puede aislarse como la tercera viñeta, que continúa, cita 14, Eleanor, Elenaus, Eleptolis, y el pobre Homero ciego, ciego como un topo, oído, oído para el oleaje, murmullo de viejas voces. En un nuevo cambio de perspectiva y textura, en principio el poema apunta aquí a lo que se considera las dos fuentes decisivas de la lírica occidental, es decir, de una parte a Homero, del quien habría provenido casi toda la música de la poesía antigua, y de otra parte a los trovadores provenzales, del cuales habría provenido casi toda la música moderna. Esto lo hace a partir de la superposición entre la figura de Helena, de la mitología griega, y de Leonor de Aquitania, hija del primer trovador conocido, en esa frase Eleanor, Elenaus, Eleptolis, donde están fundidas. Pues es precisamente de los trovadores y de Homero de los que Pound aprende su técnica musical y, por ejemplo, este tipo de música que imita el movimiento de las olas del mar. Y el pobre Homero ciego, ciego como un topo, oído, oído para el oleaje, murmullo de viejas voces. En realidad en inglés suena mejor. And poor old Homer blind, blind as a bat, ear, ear for sea surge, murmur of all men's voices. Más ampliamente, es así como leídas apenas las primeras tres viñetas yuxtapuestas de este canto segundo, cada uno con sus respectivos montajes, la activación de una multiplicidad de relaciones posibles entre los fragmentos sin transiciones o vínculos estables comienza a generar una suerte de representación caleidoscópica, con interrupciones y eventos epifánicos de sentido. En este sentido, para desplazar finalmente la atención hacia el tipo de configuración de lo real que promueven estos hábitos de figuración por montaje, mediante el corte y yuxtaposición de fragmentos discontinuos, lo que se discierne es una concepción sui generis de la interrupción de la simultaneidad, algo así como una trascendencia en la inmanencia, si quieren poner un nombre más rimbombante. En otras palabras, el montaje promueve esa configuración de lo real que es crecientemente la nuestra, la de todos nosotros aquí, la de una simultaneidad espacio-temporal donde se espera el acontecimiento, concepción al que viene habituándonos el montaje desde hace un siglo sin que nos hayamos dado cuenta y que explica el culto contemporáneo al acontecimiento desde la experiencia cotidiana hasta la filosofía misma. En el caso particular de este canto, el montaje suele responder a los criterios de lo que Pound llama el método ideogramático, una yuxtaposición de elementos con aires de familia, capaces de revelar la significación de manera súbita, explosiva.
Y es lo que él mismo concibe como una forma de conceptualización y representación capaz de dejar atrás los modos de abstracción por sustitución ideal propios de la tradición occidental. Justamente esos modos de conceptualización que veíamos en el poema de Horacio dependían de la metáfora, donde uno compara elementos sensibles y produce un concepto que los engloba. Pues si de una parte cada uno de los fragmentos particulares en el montaje que forman la yuxtaposición retiene sus cualidades básicas, no es anulado, de otra, esta multiplicidad de relaciones caleidoscópicas que produce el montaje generan efectos de significación súbitos, epifánicos, al modo de un acontecimiento, de un shock. A diferencia de la sustitución por abstracción, del movimiento discreto con un fin en la idea que se observaba en la metáfora poética y en el concepto ontológico, lo que se pone en escena aquí es una experiencia como un campo activo de relaciones entre partes que sin anularse revelan episódicamente una significación y una representación de otro orden. Es así como la imposición creciente de estas formas de significación y representación por montaje que pronto devendrían la gramática del cine y más ampliamente del lenguaje audiovisual que predomina en todas nuestras maneras cotidianas hoy día, comienza a configurar un mundo inédito que, insisto, es crecientemente el mundo en que estamos viviendo, el modo como estamos organizando sin darnos cuenta de la realidad. Es decir, una concepción de lo real cuyas solidaridades metafísicas ya no están en el dualismo analógico de la ontología occidental, solidario de la figuración metafórica. Es decir, no está... Pocos de nosotros seguimos actuando, quizás algunos de ustedes sigan creyendo, pero no necesariamente siguen actuando como si hubiese una trascendencia que dirige el mundo, pero tampoco está en la idea de un proceso de correlaciones al modo de la tradición china, sino en esta concepción sui generis de una inmanencia, donde todo está disponible, donde tenemos una simultaneidad espacio-temporal, pero al mismo tiempo donde el montaje genera eventos epifánicos. A apenas 100 años del primer desarrollo poético del montaje, en un momento como el de hoy, en que las formas de significación y representación por estas yuxtaposiciones dominan toda nuestra cotidianidad, se puede decir entonces que la acción y el efecto del montaje han venido trascendentales. Esta palabra que lo que quiere decir es que define las condiciones formales que determinan nuestras maneras de experimentar el mundo. El tipo de fundamento poético que nosotros discerníamos retrospectivamente en el predominio del hábito figural de la metáfora sobre la constitución ontológica del mundo, este dualismo entre inmanencia y trascendencia, o el tipo de fundamento poético que se discernía en el predominio del hábito figural del paralelismo dinámico sobre una configuración de un proceso de correlaciones, el Tao en la tradición china, tal como lo veíamos en el homenaje de Du Fu a Li Po. Lo mismo se puede discernir en la revolución contemporánea de la figuración por montaje sobre esta configuración de lo real como una simultaneidad interruptiva, tal como la promueve el modo de figurar del canto de Pound, pero sobre todo, como les decía, ha sido adoptado por la mayoría de nuestros sistemas de signos, de las maneras como nosotros generamos institucionalidad, información, etcétera, y que ustedes lo ocupan todo el día en sus teléfonos portátiles, en sus computadores, al navegar por internet, etcétera. Y lo que genera justamente es esta especie de concepción del mundo como una simultaneidad en que se producen eventos de shock. Más ampliamente se comprenderá, para terminar, que sean estas diferencias de figuración poética y correspondiente configuración metafísica las que hacen que los tres poemas leídos, que en principio parecían hablar de lo mismo, es decir, todos hablaban de un homenaje al antecesor literario, proyecten en realidad mundos muy diferentes, se debe a que los hábitos de figuración poética dominantes determinan el modo característico en que una cultura conceptualiza y proyecta un orden en la realidad, lo que se puede llamar una metafísica característica. Determinan los modos como se conceptualiza para responder entonces a esta pregunta inevitable que nos hacemos los seres humanos, aunque evidentemente no la vamos a responder, de por qué el mundo es como es, o más precisamente, por qué el mundo está ordenado de la manera en que suponemos está ordenado. Bueno, con ello termino. Muchísimas gracias por su asistencia y su atención.